Juan Grabois, nada menos que con él sobre todo esto que ocurrió en el día de la fecha, y nos interesa conocer en principio su opinión, obviamente, del pedido de renuncia de Alberto Fernández y Ginés González García, y luego de todo lo que hay en la adyacencia de esta cuestión. Mira, yo creo que hay algo que es lo que la mal llamada argentinidad, que en realidad es la porteñidad, ¿no? Es una cosa bien porteña, que es colarse en la fila. Entonces, hasta ahí hay un elemento cultural de los porteños que es horrible, que es una de las características más espantosas que tenemos, y además que siempre la vemos cuando la hace el otro, ¿no? Y nunca cuando la hacemos nosotros. Ahora bien, este es un caso de una gravedad muy superior a la típica adelanto de la fila. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de las personas. Porque el que se puso una dosis que no le corresponde, le sacó la dosis a otra persona que tal vez puede morir o vivir en relación a esa vacunación. Cuando además había un procedimiento bastante claro de cómo era la cuestión, ¿no? Dónde había que anotarse, cómo había que esperar. Por lo tanto, a mí me parece que hay que recuperar el sentido de la vergüenza, que las personas que se aplicaron la vacuna tienen que pedirle perdón a la sociedad, que los funcionarios que avalaron esta situación tienen que pedirle perdón a la sociedad, y que a mí lo de Berbisky me resultó particularmente repulsivo porque primero se jactaba de lo que había hecho. Digo, estoy muy bien y lo volvería a hacer. Segundo, porque es un hombre que se ha planteado casi en una posición de fiscal de la República, juzgando la moralidad de todo el mundo, desde luego con una práctica de tráfico de influencias que tuve la desgracia de tener que conocer y padecer durante mi vida como militante. Recién leía la carta de los trabajadores del CELS, que es importante aclarar que son los trabajadores, no la comisión directiva del CELS. Sí, son los trabajadores. Y quiero leer, discúlpame Juan, porque por ahí la gente no leyó el tuit que publicaste respecto a este tema sobre el que te estás explayando. Berbisky siempre fue un traficante de influencias, personaje inmoral que opera en nuestro campo. Jactarse de semejante abuso, mientras el pueblo aguarda su turno, expresa la naturaleza del falso progresismo liberal y palaciego. Lejos nuestro, por favor. Bueno, yo esa gente la quiero lejos, digamos, particularmente él, que es un hombre que opera constantemente sobre nuestro campo político y en particular el espacio al que yo pertenezco, que es el Frente Patria Grande, para generar rupturas y hacer operaciones políticas propias de un agente de inteligencia y no de un periodista o de una persona de los derechos humanos. Pero más allá del caso puntual, que es repugnante, más allá de que es muy importante que el CELS, como institución, debido a que él es el presidente, su comisión directiva se exprese, digamos, sobre esta situación, hay algo ahí subyacente, que es que se ha perdido el sentido de la vergüenza y el sentido de que la militancia política, social, de derechos humanos, está para garantizar derechos, no para aumentar la cantidad de privilegios o de privilegiados que hay en la sociedad. Y para cualquiera que se considere peronista o legatario de esa tradición política, hay un apotegma muy conocido, que es que los únicos privilegiados son los niños, digamos, ¿no? En este caso podríamos decir que hay un sector vulnerable que está priorizado, que son los ancianos, pero dentro de los ancianos y el personal médico y los sectores priorizados hay criterios y protocolos para evitar las arbitrariedades, porque en situaciones de catástrofe las arbitrariedades son, gravísimas para cualquier sociedad. Incluso en el Código Penal está establecido que, saquear, por ejemplo, alimentos en una situación de una catástrofe natural es mucho más grave que hacerlo en una situación normal. Bueno, esto en una situación de catástrofe, en una situación de desesperación, es muy malo, muy dañino, y además de eso, ¿qué se le puede pedir al ciudadano de a pie? De que respete las medidas del gobierno, y funcionarios del gobierno y sectores privilegiados hacen lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, y para un gobierno popular, al que yo apoyo, digamos, ¿no? Para un gobierno popular esto es doblemente dañino,
porque de Macri nadie espera que, digamos, que renuncie a sus privilegios de clase. Es casi natural que él abuse de sus privilegios. Claro. No debería hacerlo. O sea, que se haya exactamente, que se haya vacunado un directivo de Clarín no sorprende. Claro, no sorprende, está mal, es terrible. Está mal, es terrible, pero no sorprende. No sorprende. Ahora, nuestro campo político, social, ideológico, tiene una doble obligación. Tiene un estándar más alto, porque nosotros levantamos otras banderas, digamos. Entonces, si nosotros tenemos muy poco para luchar, tenemos nuestra capacidad organizativa, nuestra inteligencia, la movilización del pueblo y nuestros valores éticos, digamos, ¿no? Esas son nuestras armas. Ellos tienen el dinero, tienen la prepotencia, tienen el poder internacional. Entonces, si nosotros perdemos la ejemplaridad, la capacidad de interpelar a partir de una ética de vida, de una conducta determinada, bueno, pierden nuestras ideas, ¿no? Entonces, es lamentable. Yo leí algunas declaraciones de algún dirigente que decía, bueno, yo no sabía que esto estaba mal, que era ilegal. Yo la verdad que no me siento, digamos, no me siento bien poniéndome en fiscal de nadie, y puede ser que alguien haya tenido esa sensación de que no estaba haciendo nada malo. Bueno, hay que pedir perdón. Las personas que sí tenían una responsabilidad política tienen que asumir las consecuencias. No estoy al tanto claro, porque, sí. A ver, no pongamos solamente el ojo, el famoso digamos todo de Twitter, no pongamos solamente el eje, me parece, el foco, que está bien hacerlo, no digo que no, en Berbisky hubo muchos políticos también que han sido vacunados de este espacio político. Así es, cuando yo hice el tweet no sabía, después empecé a leer y me dije, esto es peor, digamos, ¿no? Es mucho peor. Porque algunos de esos dirigentes políticos, yo sé que son gente íntegra, digamos, ¿no? Tayana, por ejemplo. Yo también. Entonces, por eso. Entonces, claro. ¿Qué le pasó? Bueno, qué sé yo, a veces la vida te va llevando y está naturalizado, tal vez que por ser diputado, que por alguna razón de esa tenés un privilegio, y en realidad ese privilegio no te corresponde, digamos, ¿no? Del mismo modo que los jueces están acostumbrados a no pagar impuestos, entonces capaz que piensan que pertenecen a una casta superior y que tienen más derechos, que en realidad no son derechos, sino privilegios que los demás, ¿no? Entonces, hay una naturalización de los privilegios de determinados sectores sociales y que, bueno, que eso hay que deconstruirlo, como enseña el feminismo, digamos, del mismo modo que los privilegios de los hombres sobre las mujeres, hay que deconstruir esa idea del político con privilegios, del sindicalista con privilegios, del periodista con privilegios, del empresario con privilegios, y tratar de construir una Argentina de iguales, digamos, todos. Ahora Grabois, discúlpeme, sí. Luis Bremer lo saluda. Le pregunto porque esta situación tiene una doble banda. Por un lado hay una persona que salta, digamos, un escalón de espera debido a una cantidad de prioridades que tiene todo el proceso de vacunación, pero también hay un secretario aparentemente del ministro de Salud que lo llama para que se presenten en el Ministerio de Salud. Sí, por eso, es toda una cosa, a ver cómo te puedo decir, turbia, complicada, que yo no creo que tenga demasiada más explicación de que esta es una práctica muy característica de la política tradicional, que es el amiguismo, y que total son pocos, y bueno, desde luego, desde el lado institucional siempre hay una frase que para mí explica bien cómo medir las responsabilidades, ¿no? El que más poder tiene más responsabilidad. O sea, el que tiene mayor control sobre la situación es el que más responsabilidad tiene frente a una situación irregular de estas características. Entonces, sí, perdón. No, entonces digo, más allá de las consecuencias inmediatas, es una situación importante para llamarnos a la reflexión. Yo voy a reflexionar también sobre mis propios privilegios o las cosas que hago mal yo, digamos, pero para llamarnos a la reflexión porque estamos entrando en una etapa donde la crisis sanitaria, económica, ecológica, nos va a obligar, como sociedad, si queremos subsistir, a empezar a despojarnos de nuestros propios privilegios, los que los tenemos, digamos, por una cuestión de género, de clase o de situación laboral o política, y empezar a pensar un poco más que somos todos iguales, ¿no? Clarísimo. Grabois, de paso le pregunto por las movilizaciones del día de ayer. El centro porteño indudablemente fue un centro de reclamos por parte de distintos grupos sociales. ¿Cuál es la lectura suya respecto del día de ayer? No, mira, yo la verdad es que no tengo
más que decir que considero absolutamente legítimos esos reclamos, que considero que hay una necesidad imperiosa de establecer una política de ingreso social que permita que la gente al menos esté protegida de la indigencia. Ni siquiera hablamos de la pobreza, de la indigencia. Creo que el gobierno tiene que dar respuesta a esto y que el escándalo de hoy también sirva para comprender de que así como hay privilegiados, hay muchos descartados. Nuestra organización no participó de las movilizaciones porque muchos de nosotros todavía confiamos en el gobierno, estamos tratando de viabilizar a través del Consejo Económico y Social y otras instancias de diálogo los reclamos. Desde luego eso tiene un límite temporal al que ya estamos llegando, ¿no? Porque hay una necesidad, y frente a esa necesidad, más allá de que simpaticemos con el gobierno, algunos dirigentes sociales, me incluyo, o que seamos parte como militante político de la coalición del Frente de Todos, hay un reclamo de la base social que yo no puedo dejar de acompañar, porque mi lealtad principal está puesta con ellos y con ellas, y que es un reclamo básicamente que dice trabajo, ¿no? Y si necesitamos trabajo, aunque sea 4 horas, 8 horas por semana, un trabajo remunerado, hay programas y políticas para abordar esa problemática. Bueno, hay que darles prioridad presupuestaria a ese tipo de políticas y tal vez sacarle algunos subsidios a algunas grandes empresas que todavía lo siguen recibiendo, o cobrarle algún impuesto a algunas castas como los jueces que todavía siguen exentos, y redistribuir la riqueza de una manera un poco más justa. Grabois, muchas gracias por esto. Sí, Romina, ¿querías preguntar algo? No, me quería pedirle me gustó mucho lo que dijo acerca de reflexionar sobre los propios privilegios, porque es una cosa espantosa levantar el dedo sobre los demás, porque hay gente buena, hombres de bien como Tayana, que pueden cometer una acción por naturalizarla, porque es parte de la cultura política argentina, que es mala, y me gusta que haya dicho eso Grabois, y lo quería decir, porque todos tenemos que mirarnos también para adentro, pero quería pedirle una reflexión acerca de lo que pasó también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque mientras estamos hablando de esto, la turnera de la ciudad, que escondió la campaña de vacunación durante meses, hoy se cayó todo el día. Mira, no estoy al tanto de lo que Ofelia Fernández, que es legisladora de la ciudad, me mandó un mensaje hace un rato contándome algo de la ciudad y no lo pude leer, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, así que no puedo opinar. Sí, contame, dale. Obviamente, como no tuvieron sistema de preinscripción a la vacuna, hoy a las 2 de la tarde colapsó a los 5 minutos y están todos los mayores de 80 años desesperados tratando de inscribirse en un sistema que obviamente iba a colapsar porque no lo planificaron a propósito, y la situación es desesperante, obviamente. Mirá, el PRO tuvo una política sobre la cuestión de la vacuna. Tuvo una política, la coalición Cambiemos tuvo una política que llegó al extremo de decir que se trataba de un delito de envenenamiento, digamos, ¿no? Esto fue una denuncia que presentó una dirigente muy importante de Cambiemos, que es Elisa Carrió, sin que nadie la desautorizara. Es decir, hubo una campaña de descrédito de la vacuna. Hubo una campaña de descrédito de la cuarentena y de las medidas de aislamiento. Es decir, hubo una campaña permanente dentro de un marco de especulación política aberrante, de buscar la ventajita ante cada error del gobierno, y ahora con esto se van a hacer como un asado, digamos, con esto, ¿no? Esta situación que pasó. Entonces, hubo una situación de especulación muy terrible, de la que desde luego el gobierno de Larreta, que es parte de esa coalición de gobierno, que es parte del espacio que conocemos como el macrismo, fue parte, pasiva o activamente fue parte. Al principio parecía que estaba teniendo una actitud más racional y después se encolumnó de alguna manera con la derecha. Así que no me sorprende lo que planteas. La ciudad, que tiene recursos mucho más grandes que proporcionalmente la provincia o cualquier otro distrito, no tuvo una actitud proporcionalmente adecuada. Yo creo que en provincia, que es donde yo vivo, yo soy de provincia, se está trabajando bien, veo que se está trabajando bien, que es de lo que puedo contar, que se está haciendo un esfuerzo sostenido, y espero que este problema, encima de ellos que son tan modernos y que saben de computadoras y todo ese tipo de cosas, que se les caiga el software es un poco lamentable, pero espero que se solucione por el bien
de la gente de la ciudad que necesita anotarse, ¿no? Clarísimo. Grabois, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo. Acaba de pasar Juan Grabois, que es abogado y militante popular de el Movimiento de Trabajadores Excluidos, por las últimas noticias en las 7.